La diferencia está en los valores. En quiénes piensas cuando construyes tu futuro. ¿Quién está ahí, contigo y tus sueños? La diferencia está en la visión del mundo que desarrollarás, en el intercambio de ideas, en la empatía, en dar valor a tu trabajo, pero sobre todo, dar valor a las personas. El mejor lugar para hacer la diferencia es aquel donde te sientes en casa y a la vez cerca de tus sueños. Cerca de quienes escucharán y potenciarán tus ideas, llevando al máximo tu capacidad para tomar decisiones éticas, las que te harán mejor hoy y siempre. Y cerca también estará el mundo, esperando tu talento y tu visión. Porque las oportunidades que se crean cuando buscas hacer la diferencia definen tu camino. Descubre la diferencia estudiando en la UDEP Campus Lima. Mejores personas, mejores profesionales. ¿Quieres saber qué es lo que más valoramos de estudiar en la UDEP? Que toman en serio a cada estudiante. Que fomentan el compromiso y conciencia social. Que puedo intercambiar opiniones con mis profesores y amigos siempre y con total libertad. Que aprendemos a valorar a cada persona. Que tenemos profesores a tiempo completo. Que la enseñanza va más allá en profesión. Aprendemos sobre el país y el mundo. Que puedo realizar prácticas profesionales en el extranjero. Que el campus tiene muy buena ubicación cerca de las principales empresas, pero sobre todo nos sentimos como en casa. Que siendo todos distintos, tenemos sentido de comunidad. Y aquí disfrutamos cada día. Que tenemos oportunidades de intercambio fuera del país. Que contamos con el apoyo para desarrollar nuestras habilidades, capacidades e intereses. Que todo lo que aprendo y vivo ayuda a que me apasione con mi carrera cada vez más. Conoce estas y otras razones ingresando a admisionudep.com. Hola, les doy la bienvenida a esta charla virtual de UDEP Explorer dirigida a las personas interesadas en estudiar la carrera de Historia y Gestión Cultural. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Mi nombre es Astrid Aguilar Laguna, soy la directora del Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura, Campus Lima. Hoy vamos a conversar sobre qué significa gestionar la cultura en el Perú. Para ello, me acompañan en este taller Alberto Requena Arriola y Rodrigo Falcón. Alberto es docente del Programa de Historia y Gestión Cultural y Rodrigo es coordinador nacional de Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes del Ministerio de Cultura. Cabe resaltar que ambos son egresados de la carrera de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura. Hola Alberto, hola Rodrigo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Astrid? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí junto a Rodrigo y también por la oportunidad de dirigirme a los futuros alumnos de la Universidad de Piura y contarles un poco más de qué va esta carrera de Historia y Gestión Cultural. Gracias, Alberto. Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Astrid? Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Un gusto siempre estar acá un poco para contar la experiencia laboral que tengo en el sector público gestionando la cultura y es igual un placer estar junto a Alberto, compañero de aulas. Gracias y bienvenidos, estimados Alberto y Rodrigo. Una pregunta que debe surgir con frecuencia entre los interesados en seguir la carrera y que seguro también ustedes se la han planteado en su momento es ¿qué significa hacer gestión cultural en el Perú? Tal vez desde el área donde se desenvuelven actualmente nos pueden comentar. Sí, claro. A ver, yo pienso que gestión cultural supone también, por un lado, demostrar que la cultura es un motor de desarrollo humano. Es decir, por mucho tiempo hemos llegado a coincidir en que la educación, la salud, respetar las leyes es importante. Lo mismo está ocurriendo con el sector cultural. Cada vez más instituciones, cada vez más personas, cada vez más padres de familia van reconociendo que trabajar en el sector cultural es importante, que invertir en cultura es muy positivo. Y permítanme resaltar la palabra invertir. Hablo de invertir y no de gastar, porque la cultura es una inversión a mediano y largo plazo, ¿no? Hoy en día vemos cómo los gobiernos en otros países han comenzado también, repito, a invertir en programas, emprendimientos, proyectos, políticas culturales de gran alcance nacional que lleguen a, digamos, a fortalecer un poco el desarrollo de los ciudadanos, ¿no?
Entonces, ¿qué significa gestionar la cultura? Entender que la cultura puede contribuir, puede de una manera cualitativa y cuantitativa a mejorar la vida de las personas. Creo que por ahí podemos empezar. Me gusta mucho esta frase, motor de desarrollo humano, y quiero recalcar eso y darle pie a Rodrigo aquí a comentar su trabajo dentro del Ministerio de Cultura, porque si estamos hablando de motor de desarrollo humano, ¿cómo se gestiona la cultura entonces dentro del Estado, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de motor de desarrollo humano, pero peruano específicamente. Claro, sí, o sea, reafirmando un poco lo que dice Alberto, ¿no? O sea, sí, nosotros desde la gestión cultural podemos comprender y ver un panorama mucho más amplio de posibilidades, ¿no? Y identificar aquellos aspectos culturales, ¿no? Que representan o que tienen potencialidad para poder gestionarse y que sean efectivamente polos de desarrollo, ¿no? Gestionar la cultura desde el sector público representa un gran reto, ¿no? Eso creo que lo podemos comentar, ¿no? Pero es un reto bastante que genera mucha gratitud, mucha gratificación por parte de nosotros los que gestionamos la cultura del sector público. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar diversas maneras, ser un poco políglotas para hablar con diferentes actores, poder articular y tener una visión multidisciplinaria que nos permita gestionar, que nos permita articular y sobre todo transmitir un mensaje, ¿no? Que la cultura efectivamente es ese motor de desarrollo, es ese vehículo por el cual nosotros podemos desarrollar proyectos, desarrollar programas, desarrollar, en fin, diferentes actividades en las cuales se pueda generar este desarrollo no solamente económico, social, ¿no? Entonces, este desarrollo integral que tanto es el que se necesita a nivel país, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante que la universidad nos permite, ¿no? De esta visión amplia de cómo gestionar diversos aspectos de la cultura, diversos sectores y las herramientas para poder afrontar cada uno de esos como unos grandes retos y sacar proyectos exitosos, ¿no? Y que se puedan implementar y viables también desde diferentes aspectos. Creo que eso también es importante de resaltar. Sí, y aquí voy a tomar también otra frase que has mencionado sobre el aspecto o esta mirada multidisciplinar de un gestor cultural. Y aquí, Alberto, va la pregunta para ti, porque tú estás en la docencia, estás formando a futuros gestores culturales. ¿Cómo es que se contribuye a la formación? O sea, para que tengan esta mirada los que han decidido, han optado por esta carrera, porque esta mirada amplia que debe tener un gestor cultural y además con vocación, ¿no? De compromiso, de ayuda, de servicio para el Perú, se va gestando en las aulas universitarias o reforzando, porque ya viene el interesado, ya viene con este deseo de conocer mejor la realidad peruana, pero de pronto no sabe qué más hacer con esto. Tengo un compromiso, tengo el deseo de contribuir con el Perú. Quiero ser precisamente esta pieza que va a ayudar a que el desarrollo se concrete, se lleve a cabo. ¿Cómo se gesta todo esto en las aulas? Pues sí, es muy interesante la pregunta porque muchos de los jóvenes que llegan a la carrera de Historia y Gestión Cultural llegan con una gran vocación de servicio. Llegan con ideas muy brillantes, con ganas de voluntariados, de proyectos, pero quizás algo que aprenden a lo largo de la carrera es a derribar algunos mitos con respecto a la cultura, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que la cultura solamente era algo muy especial para los iniciados, que necesitabas una educación hiperespecializada o gran cantidad de dinero para asistir a la ópera, al ballet o a los museos, que es usualmente el elemento que más se asocia con cultura. Y efectivamente hay expresiones artísticas que sí necesitan una cierta educación, un cierto conocimiento especializado, un cierto recurso económico para practicarlas. Pero el gran número de expresiones culturales no lo necesitan, ¿no? Es decir, hay expresiones como la literatura, como los teatros, como la danza, como el folclore, la gastronomía, el turismo, que son expresiones culturales en donde, digamos, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a ellas. Los gestores culturales que llegan y se forman en la Universidad de Piura tienen la capacidad de desarrollar emprendimientos que acerquen a las personas. Es como funcionamos como una especie de mediadores o de puentes, que puede sonar un poco extraño decirlo, acercamos la cultura a las personas o a las personas a la cultura,
pero no solamente las acercamos, sino que ayudamos a que las personas despierten su creatividad cultural también, ¿no? Porque todas las personas de alguna manera generamos contenidos culturales. Cantamos, escribimos, tocamos un instrumento, componemos, cocinamos. Pero a nivel profesional también podemos llevar a que la cultura se convierta en una profesión oficialmente. Eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años, en decirle a las personas, a la comunidad profesional, que la gestión cultural no solamente es un oficio, sino una profesión. Entonces, los alumnos van aprendiendo a lo largo de la carrera esta posibilidad de verse trabajando en algo para lo que estudiaron. Eso es algo muy interesante. Sí, prueba de ello creo que son ustedes dos, Alberto y Rodrigo. Rodrigo, que estás trabajando actualmente en el Ministerio de Cultura. Conversábamos antes de empezar esta transmisión sobre tu trabajo también con este proyecto Orquestando, que tiene que ver con la red de orquestas y este factor importante de la música en el desarrollo de las personas. ¿Nos podrías comentar tu papel en este proyecto? Sé que has estado varios años detrás de esto. Sí, claro. De hecho, Orquestando ha sido una de las experiencias laborales que he tenido y es una de las más gratificantes, ¿no? Porque es un proyecto que se implementa desde el Ministerio de Educación, no es un proyecto donde laboraba anteriormente, pero como coordinador, ¿no?, del proyecto, o sea, me ha permitido conocer mucho la realidad, ¿no?, de los estudiantes, acercarme a los estudiantes, tener este conocimiento sobre el entorno social de ellos y cómo a través de la música y cómo gestionando un proyecto enfocado en el desarrollo musical se pueden desarrollar no solamente, desarrollar los chicos en diferentes capacidades, no solamente de cognitivas, sino también habilidades blandas, ¿no?, de formación, porque la música tiene ese poder, ¿no? Tiene el poder de transmitir, de poder hacer crecer a los estudiantes, ¿no? Entonces, en Orquestando nosotros nos enfocábamos en esa propuesta, en formar una propuesta pedagógica, ¿no?, que complemente la formación, digamos, dentro de las aulas, ¿no?, y que se entienda la música, bueno, dentro del espectro cultural también, como un proceso formativo, ¿no?, que complementa la formación regular, ¿no?, dentro de la jornada escolar. Entonces, ese es un poco lo que trabajábamos en Orquestando. Orquestando beneficiaba a más de 3.000, 4.000 estudiantes a nivel nacional. Estábamos en 4 regiones y podíamos, no solamente eso, sino ya hablar de gestión, porque también la formación en gestión cultural te permite entender, ¿no?, y ver los pasos para gestionar un proyecto, porque al final Orquestando era un proyecto. Entonces podíamos conocer de presupuestos, de hablar con articulación, como mencionaba anteriormente, con gobiernos nacionales, con el sector privado, el sector público, gestionar alianzas, ¿no?, y poder traducir, ¿no?, y llevar ese mensaje de cómo la cultura es importante para el desarrollo local y en este caso beneficiar a la población estudiantil, ¿no?, que eran los chicos, ¿no?, del colegio. Y que siempre vemos a la población estudiantil como el futuro, ¿no?, el futuro de una nación, de un país, del Perú, y el Perú siendo tan rico culturalmente, a veces esa gran variedad puede suponer también ciertos obstáculos. Y creo que ahí el papel de un gestor cultural es importante en un país como el nuestro, que permita, como mencionó Alberto, acercar la cultura y llevar la cultura a las personas y generar este gran cambio, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ¿cuál sería el aporte, por ejemplo, de un gestor cultural específicamente así para el desarrollo del Perú? Digamos desde tu campo, Alberto, que creo que está orientado a la investigación, también a la docencia y a la historia. Vamos a ver, un gestor cultural aporta desde diferentes perspectivas. Puede ser desde el investigando, difundiendo, divulgando toda la riqueza cultural, artística que tiene un país. Y ojo, estamos formando profesionales no solamente que pueden dedicarse a trabajar en el Perú. Tenemos que están viviendo fuera, en otros países, Estados Unidos, Colombia, España, y que están en Brasil, ¿no?, Inglaterra, Brasil, sí mismo. Entonces, estamos formando profesionales para que puedan trabajar en todo terreno, en todos ámbitos internacionales. Y ahora, algo que los gestores culturales están haciendo muy bien es convencer de que la cultura puede generar también un movimiento económico. O sea, la cultura contribuye con el movimiento, el desarrollo económico de un país, genera empleo. Es decir, tenemos, Rodrigo lo conoce ahora por su nuevo puesto laboral, que tenemos una masa muy importante de personas que se dedican a trabajar al sector cultural. Esto es muy importante porque se suele considerar que el sector cultura es un sector precario, pero en realidad desde el Perú, por ejemplo, tenemos un ministerio desde el año 2010
Y eso es muy positivo porque está haciendo que más personas y más instituciones tomen en serio la cultura. Los gestores culturales, nuestros egresados, están contribuyendo también de una manera muy activa en todo este perfil. Están abriendo más posibilidades a que se tome en serio los proyectos que se trabajan en el sector, desde las artes, desde el patrimonio, desde los diferentes aspectos, música, literatura, teatro, gastronomía, turismo. Cada vez van haciendo más iniciativas culturales que contagian a las instituciones a participar juntos. Entonces, ¿qué está aportando la gestión cultural? Creo yo, a dar una mirada fresca, creativa y novedosa sobre los activos culturales que tiene un país. Es decir, hay países que son fuertes con su ejército, hay países que son fuertes con su minería. Bueno, el Perú tiene una fortaleza que es su fortaleza cultural, patrimonial. Es un país milenario, centenario, pero también con mucha perspectiva de vanguardia futuro, ¿no? Tenemos desde el sector gastronómico, musical, gente que está innovando día a día. Entonces, podría poner varios ejemplos, pero con lo que quiero, a lo que quiero llegar es que el sector cultural todavía sigue siendo una especie de abanico de posibilidades laborales. Todavía, a pesar de todo lo que se ha avanzado, sigue siendo un espacio para que más jóvenes ingresen, estudien, trabajen en un sector que está lleno de oportunidades. Estaríamos hablando en este caso de una época en que se le da mucho énfasis al poder blando. No poder hablando, sino al poder blando. O sea, la presencia de la cultura de un país en el resto del mundo. Y eso, claro, permite que también los gestores culturales, como bien has mencionado, puedan estar en distintos lugares, en distintas áreas, sea desde la música, desde la gastronomía, todo aquello que has mencionado, ¿no? que es muy importante. Y en ese sentido, Rodrigo, o sea, con tu experiencia en el Ministerio de Cultura, se puede ver que, digamos, esta mirada, has mencionado, de generar un proyecto que vea desde el presupuesto hasta lo concreto, hasta llevar a cabo esto. Entonces, ¿qué hace? Que una persona que tenga el deseo de seguir esta carrera no solamente va a tener un interés que puede partir, ¿no?, de la historia o su vocación, sino que también pueda desarrollar conocimientos o luego especializarse, no sé, aquí puedo estar siendo atrevida, en economía, por ejemplo. Sí, claro, o sea, de hecho, ese es un poco del abanico de posibilidades que te da la carrera, ¿no? O sea, la carrera te da esta formación que te permite entender todos los procesos y cómo la cultura se vincula con diferentes aspectos, y eventualmente los que tienen mayor afinidad por la gestión cultural pueden también llevar a cabo y implementar proyectos. O sea, creo que esa es una de las fortalezas de la carrera, ¿no?, que forma gestores culturales que tienen esta visión para gestionar e implementar y llevar a cabo proyectos exitosos, ¿no? O sea, tengo varios amigos, compañeros de Alberto y mío que han gestionado proyectos muy buenos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las grandes habilidades que da la carrera. Luego, otra cosa que también quería rescatar de lo que había señalado Alberto es que, ya un poco como que es modo de anécdota, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos egresado, Alberto, unos años antes que yo, o sea, no era muy común, por no decir casi nada, encontrar convocatorias laborales para gestores culturales, para el perfil de gestión cultural. En cambio ahora, esta situación ha cambiado mucho en los años. O sea, hay muchas instituciones que ya de verdad han puesto el foco en, oye, de verdad, nosotros aquí necesitamos un perfil de un gestor cultural, porque necesitamos ver todo esto de forma integral, ¿no? Tenemos que comprender, articular con la sociedad, potenciar, ¿no?, diferentes aspectos. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que ha cambiado, y como también decía Alberto, o sea, se ha roto ese estigma, ese paradigma, ¿no?, de que no, o sea, ¿en qué encaja un gestor cultural? Y no es así, o sea, puede encajar en diferentes aspectos. Y eso es una cosa que nosotros la vemos el día a día, y de verdad es muy gratificante, ¿no? Porque eso quiere decir que el trabajo que se está haciendo desde la universidad con egresados está dando frutos, ¿no? Porque se está dando cabida a nuevas personas, a nuevos perfiles, ¿no? Entonces, esa es una cosa que también yo quisiera resaltar, ¿no? Y nuevamente recalcar, ¿no?, el tema de la formación que te da la universidad por esos dos aspectos, en definitiva es la base para lograr esto, ¿no? O sea, que se abran nuevas oportunidades, que se generen nuevos convenios, y que nosotros como egresados o las personas que también quieran sumarse a estudiar la carrera, definitivamente puedan tener muchas posibilidades de especialización, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, voy a ponerlo también, yo estudié la carrera de gestión cultural, pero luego hice una maestría en marketing, ¿no? Entonces,
te da también esa posibilidad, ¿no? Tengo amigos que están haciendo sus maestrías en políticas públicas, en comunicación, ¿no? O también tienes especializados por ahí. Entonces sí hay como que esa posibilidad, ¿no? De que la gestión cultural, al ser te da un espectro tan amplio, te permite, dependiendo mucho de la afinidad de cada uno, poder irte especializando en diferentes sectores. Y esto está totalmente bien, ¿no? Porque ya cada uno va eligiendo su camino. Entonces eso creo que sí es importante también de resaltar. Con todo lo que ustedes han mencionado es que se rompen dos mitos, ¿no? La cultura precaria y la cultura bohemia. Tal vez a algunos padres les asuste que su hijo quiera estudiar historia y gestión cultural. Dice, pero ustedes están demostrando que es distinto, que van a ser realmente agentes de cambio. Y en esto han mencionado su formación recibida en la universidad por ustedes. Bueno, pueden comentar un poco más sobre aquellos cursos que les han impactado en la carrera, sobre además esa mirada que tiene la Universidad de Piura de la persona, ¿no? Que es precisamente el factor más importante de todo este programa. O sea, gestión cultural no trabaja solamente, o sea, tal vez estoy exagerando que solamente objetos. O sea, las personas somos las que hacemos cultura. Entonces, se parte desde una formación con respecto a la persona. Sí, vamos a ver. Cuando preguntaba acerca de los cursos que han impactado, yo recordaba más los diferentes cursos que han sido muy interesantes. Historia, gestión cultural y, en fin, varios. Yo pensaba sobre todo en ese buen equilibrio que la carrera ha logrado a lo largo de este tiempo, en conjugar personas que venían principalmente interesadas en ser historiadores, arqueólogos, antropólogos, pero venían con esa sensación de investigar, ¿no? Que suelen ser un perfil a veces un poquito, por así decirlo, más calmado, más ratón de biblioteca en el buen sentido. Y luego teníamos personas que venían con más ganas de hacer proyectos, viajes, voluntariado, y eran gestores culturales, ¿no? Pero cada uno encontró en la carrera un matiz. Los historiadores natos encontraron a la gestión cultural y encontraron también una serie de herramientas, de posibilidades para mejorar su campo de investigación. Y los gestores culturales, los que llegaron con esa visión, encontraron el criterio, la profundidad de la historia que les ayudaba a tener una perspectiva más grande sobre su carrera. Por lo tanto, creo que el aporte grande que ha tenido Historia y Gestión Cultural es justo haber conciliado esos dos perfiles profesionales y haber completado el perfil profesional, valga la redundancia, de las personas. Muchos de nosotros hemos ingresado por una variante, ¿no? O por la historia o por la gestión cultural, pero gracias al apoyo de los profesores a lo largo de todo el tiempo, los viajes, los congresos que se hacían, las presentaciones del libro, en fin, los actos académicos, pudimos aprender que ambas se conjugan muy bien, ¿no? La historia y la gestión cultural confluyen muy bien en un perfil rico, amplio, listo para trabajar con otros sectores culturales más, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco más mis recuerdos también con respecto a cómo conjugar esos dos perfiles tan a veces aparentemente diferentes. ¿Y tu caso, Rodrigo? Bueno, en mi caso también va un poco por lo que decía Alberto, ¿no? O sea, yo desde la época del colegio sentía mucha afinidad por temas de historia, ¿no? De hecho, me gustaba mucho. Entonces, cuando escuché la carrera dije, bueno, ya, esto es lo mío, ¿no? Pero en el transcurso de la formación, sí, es cierto, o sea, se da ese equilibrio, ¿no? Entre la formación histórica y la formación de proyectos, pero también es válido lo que decía Alberto, ¿no? O sea, ya cada quien va cogiendo su rumbo, ¿no? Entonces yo cuando entré y tuve los cursos de gestión cultural, o sea, yo dije, bueno, o sea, por acá es, ¿no? El tema de los proyectos es un tema que a mí me gustaba, pero el tema, por ejemplo, ahí es una cosa interesante, ¿no? Que los proyectos no son solamente ejecución, sino que requiere una investigación previa, ¿no? Entonces también esa formación en historia y en el proceso de investigación, que también tenemos cursos de eso, o sea, te sienta una base para que puedas hacer una investigación previa y tener un buen diagnóstico de un proyecto. El proyecto tampoco va a ser viable, ¿no? Entonces, eso también contribuye a que los que decantamos un poco más por la gestión cultural tengamos esa base sólida de cómo investigar de forma correcta y poder implementar y ejecutar proyectos viables, ¿no? Entonces, yo sí, debo ser totalmente franco, yo sí me fui por el campo de la gestión cultural. El tema de los proyectos es un tema que a mí me gusta mucho, es lo que tengo ya más de 10 años gestionando proyectos culturales vinculados con la educación, el arte, ¿no? En el sector público y privado poco, pero eso es lo que a mí más me llevó, o sea, y es porque ya un tema de afinidad personal. Entonces,
Pero como repito, la investigación que nos da el proceso de investigación, de lectura de la historia, de comprender y analizar, que es un proceso de reflexión que motiva mucho los cursos de historia, no solamente a leer, entender datos, cifras, sino a reflexionar por qué pasaron algunos acontecimientos, cómo se enlazaron, cómo vincularon con temas históricos y cómo decantan lo que somos ahora como país, como mundo en general. Eso es fundamental para poder implementar también proyectos. Entonces creo que ese equilibrio es muy necesario y muy válido para la formación de los profesionales que somos ahora, ¿no? Todos mis compañeros egresados, sí, y los que se quieran sumar también. Seguro que se van a sumar muchos. Y en relación a esto que hemos venido conversando, ¿qué consejo brindarían a quienes están interesados, piensan estudiar la carrera de Historia y Gestión Cultural? ¿Qué consejos les brindarías, Alberto, para que tomen la decisión final? Bueno, yo creo que se visualicen, es decir, que se visualicen trabajando en el sector cultural. Que digan, bueno, quiero dedicarme a trabajar en un centro cultural, quiero organizar un festival gastronómico o artístico, quiero trabajar en un ministerio guiando proyectos culturales, me gustaría viajar y fomentar el turismo. Es decir, que visualicen, que no tengan miedo de pensar que la cultura puede ser su campo profesional, que pueden vivir dignamente de la cultura. Yo creo que eso es importante porque es un primer paso, ¿no? A veces una de las grandes limitaciones que puede tener un joven, un adolescente que está terminando por culminar el colegio es la incertidumbre, ¿no? Finalmente, ¿a qué me voy a dedicar? Nosotros ahora que ya sabemos a qué nos dedicamos es fácil, pero un joven que está por concluir es un miedo grande, ¿no? La presión social, familiar, que el primo estudió esto, que la amiga va a estudiar esto. Yo creo que se visualicen, que encuentren paz visualizándose que pueden tener un futuro en el mundo de la cultura. Pueden dedicarse profesionalmente. Alguien puede decir, mira, yo quiero ser un músico profesional. Tienes la Universidad Nacional de la Música, ¿no? Tienes oportunidades para estudiar carreras de música. O pueden haber jóvenes que digan, mira, no quiero dedicarme profesionalmente a la música, pero me interesa difundir la música. Quiero que más jóvenes lleguen. Esta carrera es para ti. Mira, me encanta la historia, pero no me termino viendo como un historiador total, enseñando en una universidad, investigando un archivo, pero me veo como un divulgador, me veo utilizando las redes sociales o las nuevas tecnologías para difundir la historia, el patrimonio, las artes. Esta carrera es para ti. Es decir, la gestión cultural, la historia y la gestión cultural es un espacio para que todas las personas puedan convertirse en esos puentes para que otras personas lleguen a la cultura. Y eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Primero, que se visualicen, que sean optimistas y luego que se informen, ¿no? Es decir, que puedan escribir, que puedan buscar información en la universidad, poder contactar a profesores de la universidad que les puedan explicar un poco más, asistir a todos los programas que puedan haber como este y otros, y informarse sobre todo que gestión cultural, que historia y gestión cultural es un proyecto que lleva en la universidad ya muy buen tiempo. Estamos de hecho celebrando los 20 años de la carrera de historia que nace en Campus Piura y que ahora también tenemos en Campus Lima ya 3 años. Es más, este año inicia el 4º año de la primera promoción y el próximo año 2024 tenemos la primera promoción que va a egresar. Entonces vamos a estar también muy auspiciosos e interesados en saber nuestros egresados dónde van a querer ir a trabajar, ¿no? De hecho, ya muchos en 3er año han comenzado a decirnos, ¿no? Quiero ir aquí, quiero ir allá, ¿cómo puedo hacer? Y nosotros los orientamos, les damos un poquito de nuestra experiencia, les decimos, haz tus prácticas por aquí, voluntariado por acá. Es decir, sería bueno que se visualicen. Yo creo que ese sería el primer paso para romper ese miedo que puede generar un poco dedicarse a un sector que a veces puede ser, digamos, un poco temerario en el mundo de la cultura. ¿Quién será? ¿Quiénes trabajan allí? ¿Cómo trabajan allí? Nada, es un campo muy profesional, muy serio, y es uno de los oficios más antiguos que tiene el ser humano, dedicarse a la cultura. Dedicarse a la cultura, así es. Rodrigo, ¿qué consejos brindarías tú? Bueno, en mi caso yo también coincido con Alberto en el tema de que primero se tienen que informar. O sea, yo lo he vivido cuando terminé el colegio, en incertidumbre es grande, es como que ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué viene? Ya terminé el colegio como lo regular, ¿y ahora qué? Y yo tuve la suerte de tener una prima que también está estudiando gestión cultural, entonces por unas casualidades de la familia nos encontramos y me comentó, porque ambos tenemos esa afinidad por la historia. Entonces me comentó de la carrera y empecé a investigar, fui a la universidad, a unas preguntas por aquí, pero dije, bueno, ya, ¿no? O sea, me dieron la mano y dije, por aquí, esto es.
Entonces creo que eso de investigar, de informarse es muy importante, primero. Y segundo, que de verdad, si tienen la vocación, ¿no?, de ver que pueden gestionar la cultura y entender que la cultura es un factor de desarrollo, también no lo duden, ¿no? Porque en la facultad y en la universidad les van a dar las herramientas para que puedan concretizar eso, ¿no? O sea, que pueden tener muchas aspiraciones, muchos proyectos, pero se les va a enseñar cómo viabilizarlos, cómo llevarlos a cabo, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes satisfacciones de todas las personas que hemos estudiado la carrera, ¿no? Que podemos en realidad decir, oye, a mí en la universidad me enseñaron a gestionar esto y en esto estoy trabajando y esto yo estoy aplicando, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que sí se pueden rescatar y que yo como egresado y como también postulante y estudiante puedo recomendar. Y otra cosa adicional es que no tengan miedo, ¿no? O sea, que en realidad vean, se informen, no solamente en la carrera, sino que vean cómo está el contexto cultural a nivel país. Ese es un indicador muy importante de cómo, hacia qué rumbo vamos a tomar, ¿no? Qué rumbo pueden tomar, qué oportunidades laborales a futuro pueden abrirse, pueden haber. Entonces, no es solamente dejarse llevar, sino también tiene que haber un criterio de información, de buscar y de comprender el contexto, ¿no? Y como bien decía Alberto, no creer que solamente van a poder trabajar aquí en el país. Si quieren irse al extranjero, lo van a poder hacer, porque la gestión de la cultura es universal, creo yo. Entonces, o sea, lo mismo que puedan gestionar aquí, el patrimonio cultural aquí, la música aquí, las artes aquí, lo van a poder hacer en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que esa también es una realidad importante que pueden ver. Y la universidad te permite eso, ¿no? Entonces, eso también es una de las cosas que yo recomendaría, ¿no? Muchas gracias. Sí, he tomado nota de los consejos que han brindado para aquellos que están interesados en la carrera, que se visualicen como gestores culturales, que se informen sobre la carrera, sobre la malla curricular, sobre las posibilidades de empleo, que recuerden que la cultura es un factor de desarrollo muy importante para un país como el nuestro, ¿no? Entonces, ya tienen esos 3 consejos, he tratado de resumir en estas 3 ideas. Y creo que lo último, partir también del análisis, ¿no? Del contexto que estamos viviendo. Entonces, pensar que partimos de Perú, pero también con una mirada universal. Muy bien. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, quienes se han conectado, estamos aquí para responderlas. Ya. Ok. Entonces, continuamos. Ya. Ok, perfecto. Están tipeando la pregunta, esperamos. Sí. Ha sido un gusto conversar, de verdad, con ustedes. En cada una de estas charlas aprendo bastante sobre gestión cultural. No, gracias a ti por la invitación. Sí. Porque justo es bueno reencontrarse con los amigos y ver también, con cada vez que nos encontramos, siempre preguntamos, oye, ¿dónde está tal? ¿Dónde está ella? Y siempre es gratificante saber que este proyecto que nació pequeñito, embrionariamente en 2002, de pronto ya tiene frutos no tangibles. O sea, no solamente nosotros, sino somos una comunidad de más de 100 egresados que de pronto ya están laboralmente activos, ¿no? Y sobre todo que han ido migrando de un lado a otro, han ido redescubriendo su pasión por la cultura, ¿no? Entonces, es muy gratificante. Sé que trabajan en museos, en embajadas, en centros culturales, en ministerios, en el sector privado, en la investigación misma. O sea, de verdad que es un abanico, ¿no? Tienen un abanico de posibilidades para desarrollarse, para trabajar. Sí, incluso, si me permite, ha habido algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una amiga de pronto aparece tiempo después y nos dice que está en la Marina de Guerra, ¿no? Gestionando las casas Museo Grau de pronto. Entonces decimos, ¿qué pasó? Se asimiló en la Marina de Guerra, terminó la carrera, se asimiló y ahora está trabajando allí. Me acabo de encontrar también con un exalumno que de pronto
hizo siempre la vida diplomática y ahora ya oficialmente terminó los 2 años de la Academia Diplomática del Perú y oficialmente ya está en carrera también. Entonces, son nuevos espacios laborales que han ido apareciendo. Cuando nosotros comenzábamos teníamos 3 espacios laborales, ¿no? Museos, archivos, sí, y uno más. Y centro cultural. Centro cultural. Éramos felices, ¿no? Hoy día he mapeado más de 20 espacios laborales. Y cuando digo espacios no son lugares, sino son... ¿Ámbitos? Ámbitos, ¿no? es la palabra adecuada, ámbitos, ¿no? Y ello pues ayuda bastante a entender que es un proyecto consolidado y que tiene sobre todo una potencialidad de seguir creciendo más. Lo último que sabemos es que las empresas están trabajando cada vez más con sus áreas de responsabilidad cultural, ¿no? Pero creo que deben haber más preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Hay el interés por saber si la Universidad de Piura tiene convenios con universidades extranjeras para hacer intercambios estudiantiles. Sí, la universidad, de hecho, tenemos convenios con universidades en España, con la Universidad Internacional de Cataluña, con la Universidad de Sevilla, también en México con la Universidad de Guadalajara, Chile, la Universidad Diego Portales, y Colombia, con la Universidad de Caldas, tenemos convenios. Nuestros alumnos han comenzado a hacerlos ya desde hace algún tiempo, han sido experiencias muy enriquecedoras para ellos, y la gran ventaja de los convenios es no solamente tener la experiencia internacional, que es muy gratificante y muy importante, conocer otro país te abre un poco el horizonte, sino que también al existir un convenio, cuando nuestros alumnos viajan a ese país, tienen ciertas ventajas, ¿no? Una de las ventajas es mantener los mínimos de la pensión, económicamente hablando, pero también la posibilidad de no tener un tiempo, entre comillas, perdido académicamente, sino que antes de irse los alumnos, se ve un plan de estudios para las convalidaciones a su retorno. Entonces, no se han ido un ciclo perdido, sino que cuando retornan esos cursos se convalidan y mantienen la continuidad de su carrera. Entonces, sí, tenemos, y nuestra intención es seguir ampliando los convenios también internacionales que podamos tener. Muy bien, gracias, profesor. Muy importante esto de los convenios internacionales. Aquí tengo otra pregunta. A ver, dice, ¿qué posibilidades hay de estudios de posgrado para ser gestor cultural? No sé si se comprende. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué posibilidades hay, de estudios de posgrado para ser gestor cultural? Pues ha aumentado en los últimos años. Yo creo que sí. O sea, sí ha habido un despegue, mejor dicho, de posibilidades para que los chicos puedan especializarse en gestión cultural. O sea, de otras carreras, ¿no? Puedan también, o sea, tomar, digamos, ese nivel de especialización, ¿no? O sea, pueden ser comunicadores que tengan ese tipo de especialización, ¿no? O sea, depende mucho, como decía yo en mis comentarios, de mucho del perfil, ¿no? Y la afinidad que tenga cada uno en lo que se quiere desarrollar, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. Sí, es posible. Yo he logrado ver, y coincido con Rodrigo, que a lo largo de los años hay más universidades en el Perú y en el extranjero que ofrecen diplomados, maestrías vinculados con la gestión cultural. De hecho, la Universidad de Piura, la Facultad de Humanidades, tiene una maestría en gestión cultural porque estábamos convencidos de que la cultura es un elemento fundamental en el desarrollo de un país, ¿no? Ya, porque también coordino parte de la unidad de posgrado, puedo decir que ya tenemos 3 ediciones de maestría en gestión cultural y nos vamos por una 4ª, o sea que las posibilidades son grandes. Bien. Bueno, muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Gracias, Alberto. Gracias, Rodrigo, por habernos compartido, donado este tiempo para que las personas que ahora se han conectado conozcan más sobre esta carrera, esta maravillosa carrera, de verdad. Y los felicito por haber escogido este camino. Muchas gracias a todos. La diferencia está en los valores. En quiénes piensas cuando construyes tu futuro. ¿Quién está ahí, contigo y tus sueños? La diferencia está en la visión del mundo que desarrollarás, en el intercambio de ideas, en la empatía, en dar valor a tu trabajo, pero sobre todo, dar valor a las personas. El mejor lugar para hacer la diferencia es aquel donde te sientes en casa y a la vez cerca de tus sueños.
Cerca de quienes escucharán y potenciarán tus ideas, llevando al máximo tu capacidad para tomar decisiones éticas, las que te harán mejor hoy y siempre. Y cerca también estará el mundo, esperando tu talento y tu visión. Porque las oportunidades que se crean cuando buscas hacer la diferencia definen tu camino. Descubre la diferencia estudiando en la UDEP Campus Lima. Mejores personas, mejores profesionales.